El sindicato STEC e Intersindical Canaria han convocado hoy a los medios de comunicación para presentar y hacer entrega de un estudio elaborado por este sindicato sobre el impacto de la LOMCE en las plantillas del profesorado en los distintos niveles educativos, reducción de las plantillas, movilidad y traslados forzosos, así como la pérdida del carácter público de la educación obligatoria y el abandono o eliminación de las enseñanzas no consideradas obligatorias, escuelas de idiomas, centros de adultos, escuelas de artes, enseñanzas deportivas, conservatorios de música. El STEC e Intersindical Canaria reclama al Gobierno de Canarias la no aplicación de la LOMCE y llama a las comunidades educativas a asumir el protagonismo para evitar su implantación. Quería presentarles en primer lugar presentarnos. Está la compañera Dunia Toledo a mi izquierda y a la derecha el compañero Fernando Pellicer, y mi nombre es Silvia Rodríguez. Se está celebrando una rueda de prensa simultánea también con la provincia de Tenerife, y el objeto de la rueda de prensa es presentarles un estudio sobre el impacto demoledor, que además les haremos entrega de dicho estudio, que tendría la implantación de la LOMCE si no lo evitamos en Canarias, y que tendría, por supuesto, en las plantillas, concretamente las plantillas del profesorado de Canarias. Este estudio, además, aterriza en todas y cada una de las etapas de la educación, de las etapas educativas que existen, y, bueno, hay toda una serie de consideraciones. Y finalmente, después de exponer el estudio, bueno, decirles que esta rueda de prensa es un punto de partida, es el arranque de una campaña que vamos a realizar desde el STEC Intersindical Canaria, dirigida a todos los centros educativos de Canarias y a todas las etapas educativas, con el fin de no solo de que el profesorado visibilice las consecuencias perniciosas de este impacto que tendría la LOMCE en las plantillas del profesorado, sino además abrir el debate en los centros educativos, y también pues esto afecta lógicamente las plantillas, es un problema que afecta no solo al profesorado, afecta también al alumnado y por supuesto a la calidad educativa. Finalmente el compañero Fernando Pellicer pues va también a exponer pues nuestra petición, nuestro reclamo al Gobierno de Canarias en estos momentos, ¿no? Como previo, decirles que ustedes todos ya saben que a nivel mediático hay aspectos de la LOMCE que son conocidos, es decir, que es una ley que provoca un grave retroceso, que provoca privatización, que elimina la democracia en los centros, que es una ley no consensuada, una ley única, excluyente, digamos, propia solo del Partido Popular, al margen de las comunidades educativas, de todas las organizaciones sindicales, políticas y sociales. Y como eso, muchísimo el tema de los itinerarios, la segregación del alumnado, digamos que todo eso se ha destacado, pero nosotros entendemos que este estudio, la novedad que tiene es que aterriza ya en concreto en qué es lo que va a provocar, como decíamos, en la realidad del conjunto del profesorado, cómo va a influir esta implantación, ¿no? Dicho estas consideraciones previas y sin ánimo de perder en ningún momento esa visión global sobre la LOMCE, en la cual insistiremos a lo largo de este curso escolar también y de manera continua y regular, ¿no?, sobre lo pernicioso que es en estos ámbitos anteriormente señalados, decir que el estudio que nosotros presentamos, por empezar por las conclusiones, algunas de las conclusiones, el estudio viene a demostrar, no es una afirmación gratuita, que va a sobrar profesorado en todas y cada una de las etapas educativas, que algunas etapas educativas van a desaparecer o a quedarse en la mínima expresión,
que el colectivo de interinos y sustitutos, en la medida que son la cadena, digamos, de la cadena, la pieza débil de la cadena, los que están en una situación de mayor indefensión van a ser los primeros que sobren, los primeros en ser despedidos y, por supuesto, que ningún docente va a tener derecho a conservar su centro de destino. Va a haber una removida brutal en los distintos niveles educativos y, por supuesto, también va a sobrar profesorado, funcionario de carrera, ¿no? Estas son algunas de las consecuencias que se desprenden del actual estudio que hemos realizado y, por lo tanto, despidos, traslados, movilidad forzosa, reconversión brutal en lo que es la organización del conjunto del profesorado en las etapas educativas. Vamos a intentar obviar, porque le vamos a hacer entrega del estudio, lo que son concreciones de las materias que van de un lado hacia otro y que van a provocar también esos traslados y esa reconversión, ¿no? Puesto que incluso ustedes podrán hacer uso del estudio como ustedes estimen pertinente en cada momento y referido a cada una de las etapas educativas, porque si no esto sería interminable también para ustedes, ¿no? Aspecto clave que nosotros afirmamos, pero no porque sí, sino porque la propia LOMCE así lo establece. 1. Desaparece absolutamente el carácter público de la educación. En primer lugar, se define el sistema de la educación del Estado, del conjunto de los territorios del Estado español, sin el calificativo de público. Desaparece este calificativo de público. En segundo lugar, se implanta o se introduce un principio nuevo en la enseñanza que no existía en las anteriores leyes, que es la libertad de creación de centro docente. Esto es, va a tener unas repercusiones increíbles y desoladoras para la educación pública. ¿Por qué? Porque a partir de ahora las ofertas educativas, lo que son las ofertas en los distintos niveles, no las van a hacer las administraciones públicas en exclusiva, sino que cualquier centro puede ofertar plazas y puede ofertar, por lo tanto, educación en los distintos niveles. Cuando hablamos de centros, ojo, centros privados, es decir, estos centros que pueden ofertar educación en las mismas condiciones que las administraciones educativas son centros no públicos, sino centros privados, al margen de que los públicos también puedan hacerlo, ¿no? Tengamos en cuenta que esto es el último borrador de la LOMCE, se endurece y quizás no se conoce este aspecto que vamos a indicar a continuación, y es que es suficiente con que un centro privado acredite que tiene alumnado suficiente, es decir, las familias tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. 1, libertad de enseñanza, hasta ahí bien. 2, las familias tienen derecho, que hasta ahora no ha sido así, se ha regulado de otra manera, en función del domicilio, de tener hermanos en el mismo centro, en función de toda una serie de rentas, en función de una serie de parámetros. A partir de ahora, las familias podrán elegir un centro privado cualquiera, el que les dé la gana. Y si ese centro privado que está en manos de un empresario, por lo tanto la educación se convierte en un negocio, en una empresa, acredita tener alumnado suficiente, la administración educativa, y en este caso en Canarias, se vería obligada a concertar y desviar, por lo tanto, fondos del dinero público para sostener estos centros privados. Por lo tanto, se abre una vía inmensa, una puerta grande a la privatización, ¿no? Si a esto le unimos que los conciertos, encima, la duración de los conciertos se ha aumentado en 6 años,
para unas determinadas etapas, en concreto para primaria, y para el resto de las etapas se ha elevado los conciertos a 4 años, pues ya hipoteca lo que es el futuro inmediato de la educación pública en Canarias, porque por mucho que se hable de que si entrara en vigor la LOMCE, de que en 2 años hay un pacto para derogar la ley, si ya hay centros concertados, habría que esperar 4 o 6 años para poder retirar ese concierto. A eso se le añade que por primera vez, en relación a las leyes anteriores, se abre de manera descarada y abierta, se posibilita los conciertos en los bachilleratos, cosa que hasta ahora no existía. Y que lo que es la etapa de la formación básica profesional, que va a aglutinar a muchísimo alumnado, es algo nuevo que contempla la LOMCE. Se dice que tendrá unos conciertos preferentes, es decir, preferentemente serán concertados. Es decir, que es mejor que sean privados, por lo tanto, según la LOMCE, a que tengan carácter público. Pues si esto no es suficiente, se dice que, lo digo por la hipoteca que antes decíamos que puede tener Canarias si se aplicara la LOMCE, se dice que en las futuras ofertas públicas, por mucho que aquí intenten derogar después otros partidos que llegaran al gobierno la LOMCE, pues vemos como las consecuencias que ya tendrían, es decir, no va a haber oferta de plazas públicas mientras primero no se analicen ya las ofertas que hay concertadas y por lo tanto la privatización que ya se ha avanzado en los distintos niveles educativos. Por supuesto que además nosotros no estamos, eso lo desarrollará el compañero Fernando Pellicer después, no estamos por la espera a que venga alguien a salvarnos, a otro gobierno, sino porque el protagonismo lo tengan las comunidades. Sin embargo, lo que es la prestación del servicio no solo no está garantizada, sino que se le hace entrega a las empresas privadas, a los agentes privados. Una primera conclusión importante, pues la LOMCE dice que la educación básica va de primero de primaria hasta cuarto de la ESO, es decir, todo lo demás, la educación infantil entre ellas, las escuelas oficiales de idioma, las enseñanzas de arte, los conservatorios de música, los centros de adultos, el bachillerato, en cierto sentido también, queda en un limbo en cuanto a que ni siquiera, sí se contempla un papel, una cierta regulación, pero no hay ni garantía, ni instrumentos, ni financiación para estas etapas educativas. Por lo tanto, se eliminan o, como antes decía en el inicio, se reducen al mínimo, se privatizan. Y respecto a la educación básica, como estamos demostrando, por el distinto articulado que prevé la LOMCE, pues también va a estar en una gran medida concertada, ¿no? Y por lo tanto privatizada. Sobran efectivos humanos, recursos humanos, sobra profesorado. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que las ofertas se van a distribuir entre lo que es los agentes privados y las ofertas que hacen las administraciones públicas, ¿qué va a pasar con todo ese profesorado que está hoy en el servicio público educativo y que nosotros como STEC Intersindical Canaria además hacemos una defensa a ultranza del carácter público de los servicios, como son tanto educación como de sanidad, ¿dónde quedará ese profesorado que sobra? En segundo lugar, hay toda una serie de articulados que nos demuestran que va a haber traslados y movilidad de todo el profesorado y también despidos. El director o directora de un centro, por primera vez en larguísimos años, tiene la posibilidad, la permisibilidad
de elegir y conformar su propio claustro de profesores. Es decir, el director o directora presenta un proyecto de calidad del centro, de lo que sea, es decir, dice, a partir de ahora me voy a especializar mediante la especialización de los centros educativos en rendimiento, me voy a especializar en una modalidad de bachillerato, me voy a especializar en lo que sea. Y por lo tanto considero que mi profesorado tiene que tener este perfil y que los que están en un centro definitivo y que llevan pocos o largos años, determinado profesorado sobra, pues por lo tanto el director podrá decir, usted aquí no cabe, y ese tendrá que ubicársele a ese profesorado en algún lado, ¿no? Y por supuesto, de manera expresa también, la LOMCE dice que todo el profesorado, por eso estamos insistiendo en la fragilidad del colectivo de interinos y sustitutos, que tomen conciencia, que van a ser los primeros en ser tocados, en ser despedidos, en quedarse sin puestos de trabajo, ¿no? El director o directora, cuando le manden a alguien de las listas de empleo, que son los interinos y sustitutos, que se nombran todos los años, una vez que se han hecho algunos nombramientos de funcionarios de carrera o a la par con los funcionarios de carrera, el director o directora también puede rechazar a estos interinos o interinas considerando que no reúnen el perfil que él o ella, este señor o esta señora, empresario o empresaria en definitiva de su centro, propietario o propietaria de su centro, pues considera que no son de su cuerda o de su perfil. Dejémoslos con su perfil, pero también no olvidemos que aquí entra lo del amiguismo y el ser o no ser de la cuerda de determinados equipos directivos. Hay otros aspectos, pero que no voy a señalar en estos momentos, porque si no me alargaría más, voy a ir más a lo sustancial, es decir, independientemente, y no voy a concretarlo porque le vamos a hacer entrega del estudio, independientemente de que hay enseñanzas, como son las artísticas, las plásticas musicales, que se desvalorizan, hay otras materias que antes se consideraban obligatorias en cada una de las etapas que aquí se desglosan y que no voy a pasar tampoco a concretarles porque me parece que nos extenderíamos demasiado, ¿no? Y que van a tenerlo ustedes a disposición. Hay determinadas materias que antes eran optativas en la LOE y resulta que ahora son obligatorias en la LOMCE, y al revés, hay materias que son en la LOMCE obligatorias y que antes en la LOE eran optativas, con lo cual no cuadra. Es decir, independientemente de la valoración que hagamos de esas materias, de su importancia o no, porque algunas son muy importantes como las artes y todo lo que sea, parece que aquí lo más importante simplemente predomina la matemática y la lengua y todo lo demás pasa a un segundo plano, independientemente de la valoración, que también en el estudio aparece en algún momento una pequeña valoración de lo que se ha quedado fuera, pero va a haber un baile de asignaturas, claramente, es decir, un baile enorme, grandioso, de unas asignaturas que antes se contemplaban, que ahora no se contemplan, y por lo tanto habrá profesorado que no puede impartir su materia o que tenga que abandonar el sistema educativo y buscarse pues otro futuro. Y para mayor INRI, la LOMCE eleva una vez más, después ustedes saben que el número de alumnos por aula, las ratios han sido elevadas en la LOE hasta un 10%, el número de alumnos por aula, lo que se llama las ratios. En el curso pasado el gobierno del Estado las elevó otra vez en un 10% y la LOMCE contempla de nuevo otro incremento de un 10% más. Es decir, que no solo nos vamos a encontrar, el alumno estará hacinado en las aulas con una calidad educativa que brilla por su ausencia y por lo tanto afecta al alumnado, sino que además la labor docente va a ser dificilísima de desarrollar con un número
tan cuantioso de alumnos y alumnas en las aulas y, por supuesto, volvemos otra vez a la conclusión que decíamos al principio. Hacinamiento, mayor profesorado, mayor alumnado reunido en el aula, sobra profesorado. Voy a ir ya, yo creo que acortando, porque aquí vienen un montón de páginas más sobre cada una de las etapas educativas. Entonces, intentar resumir al máximo este estudio. Los niños de 0 a 3 años no existen para el Partido Popular, no se contemplan. Esta es la educación infantil. Los niños de 3 a 6 años, es decir, lo que es el segundo ciclo de la educación infantil, no se considera educación básica, no se considera educación obligatoria y, desde nuestro punto de vista, por toda una serie de argumentos que escribimos en el estudio, esta etapa va a ser paulatinamente privatizada. Y si además lo comparamos, hacemos una comparativa con los países europeos, en la mayor parte de los países europeos esta etapa ya está privatizada, con salvedades. La LOMSE es una copia casi textual en muchas cosas contempladas de la ley educativa de Alemania, en concreto, desde luego con algo tan importante que hay que señalar, es que las realidades educativas de Alemania y del Estado español no tienen nada que ver. Cuando se habla de FP en Alemania es una FP digna, por poner un ejemplo. Aquí cuando se habla de FP va a ser una FP denigrada, una FP que no va a tener financiación no solo suficiente, sino donde van a intervenir los agentes privados, las empresas privadas, donde no se contempla, por poner un ejemplo ahora con la FP, lo mismo en la educación infantil, donde se contempla la posibilidad de que el alumnado curse sus estudios, en definitiva, mediante empresas, realizando un trabajo con un contrato basura, utilizado como mano de obra barata, y ni siquiera se garantiza que pueda continuar sus estudios, por lo tanto titular, a través de las empresas, ya no del sistema arreglado, de la educación pública arreglada, sino de las empresas. Otra vez intervienen agentes privados y no se le garantiza titular, porque la continuidad de los estudios va a depender de la disposición y disponibilidad de la empresa. Por poner ese ejemplo, ¿no? Vete acortando. Voy acortando, vale. Lo mismo ocurre con el resto de las etapas educativas, y la removida quizás más brutal va a ser ya en la etapa de la ESO, donde por un lado tenemos itinerarios, donde las materias, va a haber materias comunes en ambos itinerarios, y donde no se sabe qué profesorado va a estar en un itinerario o va a estar en otro, y a la par confluye en esa etapa educativa lo que es la formación profesional básica, que tendrá también materias comunes a las que impartan en los otros itinerarios, y por lo tanto volveremos a ver un baile de asignaturas muy importante y desaparición de determinadas materias, ¿no? Aquí tienen desglosado en concreto ese baile de asignaturas, como hay biología o como hay matemáticas o como hay otras materias que desaparecen y otras que aparecen, como es la religión, que aparece en todas las etapas educativas de manera obligatoria, salvo en primero bachillerato, que por ahora es una optativa, por ahora, porque se están quejando por la Iglesia Católica y no sabemos finalmente cómo quedará esto. Aquí se hace un desglose también de los ciclos formativos, entre otros ciclos formativos de grado medio y superior de la formación profesional, de los bachilleratos, que serán... tengan en cuenta que en el bachillerato habrá menos alumnado, puesto que la mayor parte del alumnado se irá por la vía del itinerario que lo lleva a la formación profesional, a una formación profesional no digna, porque como antes decíamos, no se financia, y donde el bachillerato está reservado a un número de alumnado elitista, privilegiado, porque sus padres tienen recursos
en fin, por el nivel cultural de las familias, por la biografía que tenga ese alumnado. Por lo tanto, en bachillerato va a haber menos alumnos y sobrará también profesorado. Por ir finalizando, decir que todas aquellas enseñanzas consideradas no obligatorias, como antes decíamos, desde escuelas de idioma, educación infantil, enseñanzas de arte, etc. Este estudio concluye que la LOMSE se sacude absolutamente de esta responsabilidad y que van a ser también paulatinamente privatizadas. Desde